Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Hemos visto tu poder, eres el mismo, ayer, hoy y siempre. No desampararás los que en ti confían. Nuestra fe solo mundo
Dile grande, grande le amas. Grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Su fidelidad. Y grande es tu amor, oh Dios, para siempre. Y hasta los cielos tu fidelidad. ¿Por qué no levantas tu voz y le dices que grande, 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 dile grande. Y grande es tu y grande es tu amor, oh Dios. Y hasta los cielos tu fidelidad. Ya no podré vivir sin ti, Señor amante, porque sin ti no haya reposo el corazón. Si en tu palabra leo que tú eres la vida, vivir sin ti, Señor Jesús, ya no hay razón. Yo con mi canto alabaré de esta manera a mi Jesús, que con su amor me redimió. Yo con mi canto alabaré de esta manera a mi Jesús, que con su amor me redimió. ¿Cómo podré pagar, Señor, deuda tan grande? Si un día con tu sangre me compraste, te alabo no por lo que tengas para dar, pues en tu amor sin condición tú me salvaste. Yo con mi canto alabaré de esta manera a mi Jesús, que con su amor me redimió. Yo con mi canto alabaré de esta manera a mi Jesús, que con su amor me redimió.
Pastor que el evangelio predicas, pastor que anunciando vas la luz, prosigue adelante más y más, piensa que el pago lo tendrás de mi Jesús. Pastor que en la pobreza y el sufrir, prosigues buscando almas que salvar. Muy pronto con Jesús vamos a ir a esa morada que Él fue a preparar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Si desmayas, oh pastor, que hay ovejas que se pueden descarriar y tú le darás cuentas al Señor. No te descuides, no las dejes escapar. No desmayes cuando en pruebas tú te encuentres. No desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Tú te encuentres, no desmayes que el Señor te ayudará. Ten paciencia y en tu mente ten presente que Jesús su brazo fuerte te dará. Si has pensado que el seguir será muy duro, piensa bien que el no seguir peor será. Cuida bien lo que tenés para el futuro, si te descuidas de tu mano escapará. Padre Celestial, te queremos agradecer por la oportunidad que nos has brindado esta noche para hacer esta programación, cual, como siempre, dedicamos a tu gloria y a tu honor. Gracias por otro nuevo día que nos has regalado, otra nueva semana que está por delante. Bendecimos tu nombre y alzamos tu nombre sobre todos los otros nombres, porque tú eres digno para recibir nuestra gloria y nuestra honra. Te pedimos, Padre, para que tengas misericordia con las personas que hoy se han despertado con desánimo, con aflicciones. Te pedimos también tu misericordia para todos aquellos que hoy están confrontando con problemas con la salud. Te pedimos que pongas tus manos milagrosas sobre esas vidas, Padre, y
que haces una obra maravillosa, una maravilla en sus vidas, para que cada uno pueda doblar las rodillas y proclamar públicamente con sus labios que tú eres Dios, el Dios verdadero, el Dios de Israel, el Dios de Abraham, Isaac y de Jacob, el Dios que hace milagros, el Dios que escucha nuestros clamores y el Dios de tanta bondad. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Bienvenido a otra edición de Una Nueva Semana con el Señor. Hoy es el lunes 9 de junio. La semana pasada tuvimos un problema técnico que no pudimos solucionar al instante, pero hoy estamos de nuevo con ustedes. Y te queremos pedir para que abres tu corazón esta noche para recibir todo lo bueno que Dios tiene para darte esta noche. Porque estamos seguros, tenemos la convicción que Dios tiene maravillas para darte esta noche, este lunes 9 de junio del año 2025. Otra vez bienvenido a una nueva semana con el Señor. Que tiene tu espíritu, que cuando me toca me hace temblar, que hay en tu presencia, que al manifestarse tengo que cantar. Es que soy tan pequeña que al tu tocar me siento que me voy a desmayar. Y es que a tu presencia no hay nada en la tierra con que comparar. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que tú no estás, pero yo vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto y tiemblo. Al toque de tu Espíritu, mi tristeza se transforma en gozo, mis lágrimas en risa, mi dolor en bendición, mi desaliento en esperanza. Vuelve y tócame con tu Espíritu, mi Señor. Cuando tu Espíritu me toca, siento la diferencia que hay en tu interior, que sientes por mí y no sé cómo me amas. ¿Qué misterio existe que mis duras pruebas conviertes en calma? Yo sé que a tu presencia
pero yo vuelvo y te siento. No te puedo mirar, ni te puedo tocar, no ha llegado el momento. Y a veces en mi afán creo que tú no estás, pero yo vuelvo y te siento. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, yo lo canto y tiemblo. Y cuando me tocas con tu Santo Espíritu, lloro, canto, Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita. Puedes sentarte a sus pies y cada día tener una nueva canción y nueva vida. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Descansa en él en esa noche. Cuando el mundo te inunda de fatalidad y te agobia la vida con su mucho afán y se llena tu alma de preocupación y se seca la fuente de tu corazón. Cuando quieras huir porque no puedes más, porque solo te sientes entre los demás y no hay más en tus ojos brillo y emoción y se cierra tu boca porque no hay canción. Puedes sentarte a sus pies y de sus manos beber la plenitud que tu alma necesita.
gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud de Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Gracias, Señor, por tu presencia. Levanta tus manos al cielo y descansa en Él en esta noche. A sus pies hay paz, gracia y bendición. A sus pies tendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se agotará. Puedes descansar en su presencia. Sí, Señor. Aleluya, Señor. Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga em cristiano. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minta mira luz más día y mi no sobra fuerza más no mi no entregar. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí. Puedes sentir tu presencia, tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad, tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón
aquí, puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir, sé que estás aquí. Aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor, sé que estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede sentir tu presencia. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu majestad. Tú estás aquí, tú estás aquí. Mi corazón puede mirar tu hermosura. Tú estás aquí, tú estás aquí. Puedo sentir tu gran amor. Tú estás aquí, tú estás aquí. 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 Y queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición a nuestra gente de Bonaire y muy especialmente a Romana Molina y su casa completa. También un saludo y deseo de bendición, un gran shalom. Queremos enviar a Jutmar y Ruelta Fanait y también para Eliana Clara. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción.
qué bella canción. Y la próxima la vamos a dedicar también enviando un saludo, también un fuerte abrazo en el amor de Cristo para nuestra gente de Den Bosch, para Amarelli Chachet, para Joanne, Dairin, para Owen y los pequeñitos, Miliano, Kaden y también Shurel. La vamos a dedicar también a nuestros hermanos en Cristo que amamos tanto, Cedric y Geralda Soleyana, también a Sarifa y la familia Soleyana completa, y muy especialmente para Mercedes Omachichi Soleyana en Bonaire. Especialmente para ustedes tengo la próxima canción. Dime qué fue lo que tuviste en mí, Señor, para sacarme del camino de perdición. ¿Qué fue lo que viste en mi alma si yo siempre renegaba de tu fe y de tu amor? Dime qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz. Yo te agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me proclamo tu amigo, te agradezco tu amistad. Dime qué fue lo que encontraste en mi Jesús para cargar por mí esa pesada cruz. Yo te agradezco con el alma que hayas puesto tu mirada en este siervo que llamaste tú. Dime qué quieres que yo haga para llevar tu palabra, donde haya oscuridad, llevar tu luz. Hoy, Señor, estoy comprometido, yo me proclamo tu amigo, te agradezco tu amistad. Ahora soy yo quien te digo que puedes contar conmigo para llevar tu verdad. Comprometido estoy contigo, mi Señor, y no descansaré hasta que el mundo oiga tu voz. Señor, te entrego mi vida. Comprometido estoy contigo, mi Señor. Yo sí estoy comprometido, pero yo cuento contigo. Comprometido estoy contigo, mi Señor. Fuiste tú quien me llamaste y señalaste el camino. Comprometido estoy contigo, mi Señor. Da mi voz, gracia y amor, va a cumplir con mi misión.
Oye pueblo, el fin se acerca, tú que esperas. Te estás acomodando a un mundo que ya pasa. ¡Ay, qué gran peligro! Oye pueblo, me da temor al darme cuenta que el sueño de la indiferencia ha venido a visitarte, se te está haciendo tarde. Pero hoy en este día se abre el cielo para ti. Clama ahora voz en cuello, tu contesta llegará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Oye pueblo, ¿qué está pasando con los celos? La envidia y la hipocresía que te ciegan y ya olvidas los principios de la Biblia. Oye pueblo, quita de ti esa agonía. Deja que fluya el amor, misericordia y el perdón. Tu hermano lo necesita. Pero hoy en este día se abre el cielo para ti. Clama ahora a voz en cuello, tu contesta llegará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Pero hoy en este día se abre el cielo para ti. Clama, clama voz en cuello, tu contesta llegará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Si en verdad tú lo deseas, Cristo te levantará. Bella canción. Y la próxima, sí, porque tenemos uno más. La próxima la vamos a dedicar con mucho cariño y también con gran deseo de bendición para Paula y Laila Barbosa, para Sara Betancourt y su casa, Luz Marina Blanco, Patricia Iglesias. La vamos a dedicar también con los mismos deseos de bendición para Mariela Guerra, para Mary y su familia, Armando y Jesse Rincón, para tía Mireya en la ciudad de Caracas y la familia natal. Especialmente para ustedes tengo la próxima
canción. Espero que les guste. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días y él resucitó. Maestro, no hay otro que lo pueda hacer, aquello que en solo tu nombre hay todo el poder. Necesito tanto un milagro, remueve hoy mi piedra y llama por mi nombre. Cambia mi historia, resucita mis sueños, transforma hoy mi vida y haz un milagro. Ven, toca en esta hora y llámame hacia afuera, resucítame. Maestro, necesito un milagro. Transforma hoy mi vida y mi estado. Hace tiempo que no veo la luz del día. Han intentado sepultar mi alegría, queriendo ver mis sueños cancelados. Lázaro escuchó tu voz cuando aquella piedra se movió después de 4 días. Y él resucitó.
corazón con tanta emoción cuando la trompeta suene. Sé que va a ser algo tan bonito más allá del infinito. Con Jesús me iré a encontrar. Y la iglesia va a subir de blanco y cantando Santo, Santo, ese día llegará. Y al entrar al paraíso, de este cuerpo no preciso, pues con otro voy a entrar. Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Sueño no, y al estar ahí, el sueño que yo vi será realidad. Las calles de oro, yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia sueño con la tierra prometida y el árbol de la vida del cual voy a comer. Sé que al fin diré valió la pena y al ver esa linda cena y Jesús me servirá. El divino Cordero bendito va a decirme bienvenido y a mi nombre va a llamar. Y en las bodas del Cordero, aunque no sea yo primero, yo también voy a llegar. Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no, y al estar aquí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Sueño con esa ciudad donde no habrá dolor, solo reina puro amor y felicidad. Sé que no será un sueño, no, y al estar ahí, el sueño que yo vi será realidad. Por calles de oro yo quiero andar, las cosas pasadas no vuelven jamás, y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar. Y junto a la iglesia mi alma desea a Dios adorar.
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Começar um Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Sintonizar-nos e receber boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição está começar aqui na rádio Começar um Dia Novo com o Senhor. Manera minha mira a luz mais de dia e me não sobra força mais não me não entregar. Yo voy a hablarles a ustedes de un baño de lodo. Quizás las mujeres están más familiarizadas con esto, ¿verdad? ¿Alguna mujer aquí ha ido a un spa y la sumergen en lodo, en barro, en clay? Yo voy a hablar de algo muy parecido. Pon la mano en tu corazón y dile: Padre, en el nombre de Jesús, háblame, porque mi corazón está atento a tus palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Siéntate un momentito. La palabra lodo en este libro, en el libro de Salmo capítulo 40, es la misma palabra que se utiliza en todo el contexto bíblico sobre el barro, porque el barro es lodo. ¿Alguien entendió eso? Y es muy interesante que tú entiendas esto, porque David lo entendió cuando lo atravesó. Y lo que yo te voy a decir ahora es extremadamente importante. No importa cuánta unción tú tengas, no importa que el favor de Dios esté sobre tu vida, no importa cuánto le hayas servido a Dios o cuán fiel haya sido tu vida para el Señor, el momento llegará donde vas a estar sumergido en el lodo. Yo sabía que no mucha gente iba a reaccionar positivamente, pero va a llegar un momento donde tú vas a ser sumergido en el lodo. Y lo interesante es que el lodo en el contexto humano, en nuestra mentalidad, es siempre un sinónimo de humillación, ruina y destrucción. La realidad es que cuando hablamos de lodo, hablamos de cosas negativas. No queremos lodo en la casa, no queremos lodo en ninguna parte. La verdad es que si tú le dices a una persona, tú has caído en el lodo, tú le estás diciendo: estás destruido, estás humillado, no sirves para nada, estás en lo último de tu vida. Pero en el contexto bíblico, el lodo no es símbolo de ruina. En el contexto bíblico, el lodo no es símbolo de destrucción. En lo que tiene que ver en lo espiritual, el lodo simboliza nuevos comienzos. Yo no sé a quién fue que yo vine a hablarle. Aleluya. El lodo en la Biblia es símbolo de sanidad. El lodo en la Biblia es símbolo de una nueva temporada. Y yo te voy a decir una cosa muy importante. Si tú te encuentras sumergido en el lodo, es porque Dios se está preparando para hacer algo nuevo. Hay un efecto milagroso en todo lo que tiene que ver con la palabra. Hay un efecto de reconstrucción en el lodo. Y aunque no nos gusta, en el momento en que Dios nos sumerge allí, se está preparando para levantarnos.
David estaba en el lodo, lo dice aquí en el Salmo 40, y no estaba en el lodo porque era un pecador, o porque Dios lo detestaba, o porque cometió errores. No, porque Dios lo llevó allí. Y así muchos de ustedes están en una situación difícil, sucia, están en un proceso terrible, pero usted no está allí porque Dios lo odia, usted está allí porque Dios lo ama y se está preparando para hacer algo nuevo en tu vida. Y quizás tu economía está en el lodo, y quizás tus emociones están en el lodo, y quizás tu matrimonio está en el lodo. Pero si tú escuchas la palabra que Dios envió para ti, usted va a entender que ese es el contexto de un nuevo comienzo para la gloria de Dios. Job capítulo 8 versículo 11 dice: crece el junco sin lodo, crece el prado sin agua. Absolutamente no. Entonces en la Biblia el lodo es la antesala del crecimiento. De la misma manera que una planta no puede crecer sin agua, porque el agua es vital para que esa planta crezca y dé fruto, tampoco se crece sin lodo. Fíjate en Job capítulo 10 versículo 9. Dice: recuerda, Jehová, que tú me formaste en el lodo, me formaste en el barro. Todo lo que tiene que ver con lodo es crecimiento. Isaías 41, 25 dice: como pisa el alfarero el lodo y el barro. El primer proceso que tiene un alfarero es pisar el lodo. Él agarra el lodo y lo ablanda con sus pies. Y esto parece humillante, pero es algo de Dios. Y yo quiero que tú entiendas, hay veces que tú sientes que Dios te está pisoteando. No, Él te está preparando para formarte en algo nuevo, en algo útil. Y te lo puedo demostrar. La Biblia dice que del lodo Dios, del barro Dios hizo a Adán. ¿Por qué no lo hiciste de oro? ¿Y por qué no lo hiciste de plata? No, lo hizo de lodo. La Biblia dice, dale un codazo que está a tu lado, es la Biblia que dice que si la semilla no cae en tierra, en lodo y muere, se queda sola. Si usted no es procesado por lodo, usted no es prosperado tampoco. Y mucha gente cuando está en el lodo, cuando está sumergido en el lodo, dice: no, imagínate, de aquí no me saca nadie. Claro que no, Dios está formando. No malentiendas lo que Dios está haciendo. El alfarero trabaja con lodo, trabaja con barro. Y va a haber momentos donde tú estás literalmente rodeado de pudredumbre, pero de ahí Dios va a levantar una nueva obra, una nueva familia, un nuevo matrimonio, una nueva vida, un nuevo ministerio, un nuevo negocio. Alguien diga amén a esto. El hijo pródigo, antes de ser restaurado, ¿dónde estaba? En el lodo, con los chanchos, con los puercos. Y mientras él estaba en el lodo, nadie hubiese dicho: este tipo tiene un gran futuro. Y es interesante que en el lodo es cuando él empieza a pensar correctamente, y empieza a creer correctamente, y empieza a esperar correctamente. Porque usted tiene que tener esperanza y fe en el lodo. Hay gente que solamente confían en Dios cuando todo está bien. No. Usted tiene que aprender a confiar en Dios cuando todo está sucio, cuando todo está empañado, cuando todo está complicado, cuando usted se voltea y todo lo que ve es puro lodo. ¿Por qué Dios escoge sumergir a David en el lodo? ¿Por qué no puede haber un proceso más limpio? ¿Por qué? Y lo que David dice en el capítulo 40 del libro de Salmos, versículo 1 al versículo 3, es que nos da a entender que hay cosas que florecen en el lodo,
que la razón por la cual Dios permitió que este hombre, de acuerdo a su corazón, fuese sembrado, es porque solo cuando te siembran en el lodo, usted florece. A mí no me importa qué tan maravillosa sea la planta que compraste en el vivero. Si usted no mete eso en lodo, no va para parte. Lo mismo pasa con una semilla, lo mismo pasa con lo que sea. Para que algo florezca, tiene que sumergirse en el lodo. Pero el lodo tiene que ser limpio, ¿no? En el lodo hay cucarachas, lombrices, todo tipo de cosas. Porque hay tiempos en nuestros procesos donde tenemos que atravesar por ahí. Dice la palabra de Dios que la semilla cae. Y de allí todo el mundo se olvida, todo el mundo la pisa, todo el mundo pasa por ahí. Pero luego comienza a emerger lo que está floreciendo. Y en ese florecer termina por haber un árbol donde las aves vienen y hacen nido. Lo interesante es que no hacen nido cuando está bajo el lodo. Lo interesante es que no hay fruto cuando está bajo lodo. Pero sí hay una profecía de que lo habrá. Y usted puede estar atravesando por un momento difícil, pero hay un decreto divino que dice que usted se va a levantar de allí y va a florecer y va a ver cosas que no había visto antes. Qué buen momento para decir amén, amén, eso es para mí. Eso es para mí. Ahora, aquí es donde viene. Hay 5 cosas que florecen en el lodo. 5, de acuerdo a lo que dijo David en el capítulo 40 del libro de Salmos. Número 1, la paciencia florece en el lodo. Sí, yo les voy a decir una cosa. Hay gente que no entiende que Dios responde muchas cosas de inmediato, pero otras por proceso. Y lo he dicho una y otra vez, pide y se te dará. Hay cosas que tú la pides y antes de que tú acabes de decir amén, ya Dios te la provee. Pide y se te dará. Pero luego dice, busca y hallarás. Y luego dice, toca y te será abierto. Porque lo primero fue de inmediato, pero lo otro es un proceso donde usted tiene que poner de su parte. Y la Biblia dice, digan, la Biblia dice en Hebreos 6, sed imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan todas las promesas. ¿Por qué dice todas? Porque hay promesas que no demandan paciencia, pero hay promesas que nunca se reciben sin paciencia. Hubo cosas que Abraham oró y de inmediato Dios las suplió. Pero hubo otras, como el hijo que Dios le prometió, que duraron 100 años. ¿Y qué es la paciencia? Mucha gente cree que la paciencia es una virtud pasiva. La paciencia en el contexto bíblico es una virtud activa. ¿Qué quiere decir? Paciencia no es... Eso es parsimonia. Y ese es el problema con mucha gente. Usted que está paciente, no te está brincando por adentro. Take a break, take a chill pill. Relax, Dios te va a sacar de ahí. Se siembra llorando, pero se cosecha con risa. La noche es el llanto, pero el amanecer trae la alegría. Recibe esto como una profecía sobre tu vida. Usted estará en el lodo, pero va a salir de allí. Yo se lo garantizo. La segunda cosa que florece en el lodo es el clamor. El clamor. Dice, allí yo clamé a Jehová. Y te voy a decir una cosa. Hay mucha gente que no ora porque no tiene suficientes problemas. Y la Biblia dice que tenemos que orar sin cesar. No quiere decir orar sin el hermano César que está ahí. Pero dice, orad sin cesar. ¿Viste, César, qué propaganda te hice? ¿Tú ves por qué que nadie te llama a orar? Pero oye esto. Mucha gente, yo te apuesto que la gente que, no, yo no, pues no tengo tiempo para ir a la célula.
Y además el pastor predica muy largo. Por eso yo llego tarde a la iglesia. ¿Para dónde tú vas mañana? Yo voy para el doctor. Ok. Dígame, doctor. Te quedan 3 semanas de vida. ¡Pastor! Tú ves que no quieren ni salir de la iglesia. Tú ves que van a todos los grupos y a todo el mundo. Úngeme con lo que tú tengas ahí. Úngeme con aceite castrol para yo arrancar. Ven, dame lo que sea. De repente todas las críticas y todo. Y aparecen a las 5 de la mañana empieza la oración aquí. A las 3:30 ellos están allá afuera con un té de jengibre. Cuando se acaba la oración dice, ¡ya! ¡Se acabó! ¡No lo puedo creer! Y se vuelven críticos y dicen, yo no sé qué es lo que pasa. Mira todo el mundo durmiendo en la oración. Tú también, tú ni venías. El problema es que es en el lodo. Dios tiene que permitir que tú te sumerjas en el lodo para que tú aprendas a clamar a Él, a depender de Él, a buscar de Él. Y Dios tiene que llevarte a un punto donde nadie te puede ayudar, solo Dios. Y en ese momento usted va a aprender a clamar. Cuando usted esté en el pozo de la desesperación y en el lodo cenagoso, usted clama. El Señor permitió que hubiera hambre en el desierto para que clamaran por pan. Permitió que hubiera sed para que clamaran por agua. Y a veces Dios va a permitir que usted se meta en problemitas para que usted clame por Él. Me dejaron solo, Usted tiene un montón de líos en la vida que si usted no se ve en el lodo, usted nunca los va a corregir. Usted siempre le va a estar echando la culpa a todo el mundo y a Raimundo. Usted siempre va a decir que fue el otro, cuando es usted. Y cuando usted se encuentra en el lodo, usted clama a Dios y Dios le puede mostrar las cosas que Él quiere que usted cambie. Porque la tercera cosa que nace o que florece del lodo es la firmeza. Dice que el Señor puso su pie sobre la peña. ¿Dónde? En el lodo. En el lodo. Cuando Él estaba en el lodo, Dios levantó su pie y lo puso firme. La analogía de lo que David está diciendo, yo no sé si ustedes entienden, que en los tiempos bíblicos las prisiones eran cisternas. Y las cisternas se iban llenando de lodo porque cuando llovía, corría. Eran cisternas en los hoyos. Por eso que dice que a Jeremías lo metieron en la cisterna. Literalmente, cuando tú ves una cloaca, ¿cuántos saben lo que es una cloaca? Imagínate que tú le quitas a esa cloaca el hierro y metes una gente ahí adentro. Si tú ves una cloaca, eso tiene cieno hasta la mitad. ¿Por qué? Porque la lluvia va entrando. Y cuando una gente caía en esa cisterna, vivía luchando para mantenerse a flote. Y de repente en el mismo lodo, cuando él no tenía dónde pararse, dice que Dios puso su pie sobre la peña y él encontró firmeza. Y en medio de tu dolor te vas a dar cuenta que tu fe se fortalece. La cuarta cosa que florece en el lodo es una nueva devoción. Dice que en el lodo David aprendió un cántico nuevo, un nuevo motivo para alabar a Dios. Te enamoras del Señor otra vez. Vuelves a tu primer amor en los momentos más difíciles. ¿Por qué? Porque el lodo es símbolo de nuevas cosas, de nuevas creaciones. No sé si me están entendiendo. ¿Dónde están los líderes de esta congregación? ¿Dónde están los líderes? A ver. La quinta cosa que florece, y lo último que voy a decir, en el lodo es un testimonio. Porque dice, verán esto muchos y temerán y creerán y confiarán en Jehová. Cuando la gente vea
que del lodo Dios te levantó, que del lodo Él hizo florecer cosas buenas, que de lo peor en tu vida salió lo mejor, que del fondo te llevó a la cima, que de la cárcel de José te sentó en el trono, que de la fosa de los leones te elevó al palacio, que desde la cueva de Adulam Él te levantó. ¡Aleluya! La gente lo va a ver y va a temer y va a confiar y se van a inspirar en Jehová. Quizás ustedes no lo entienden, pero si nosotros no pasásemos por procesos duros, nadie pudiese ver la obra de Dios en nosotros. Lo tengo que volver a decir de la manera en que como comencé a compartir esto. Si no se siembra la semilla en el lodo, no da fruto. Y si no da fruto, es como si no existiera. Dios tiene que permitirnos atravesar por esos momentos difíciles para glorificarse. Y por eso David, desde el lodo cenagoso, dice: esto lo van a ver muchos. Y cuando vean esto, no está hablando del lodo, está hablando del proceso por el cual él salió. Cuando vean esto, van a confiar y van a temer al Dios de dioses y al Rey de reyes. Usted tiene que entender que un fruto vale más que 100,000 palabras. Y para usted tener frutos de triunfos y victoria, usted tiene que haber emergido del lodo. En tu vida tiene que haber la realidad de que cuando estuviste sumergido en algo de lo cual nadie sale, Dios te levantó y te dio victoria. ¡Uy! ¡Qué buen momento para decir amén! Ponte de pie en este día. Aquí es donde viene una conclusión. Y la conclusión es: tu actitud cuando pases por el lodo cenagoso va a determinar muchos de los frutos que tendrás cuando salgas de allí. Usted no puede perder su fe en el lodo. Usted no puede perder su esperanza en el lodo. Usted no puede perder su devoción a Dios en el lodo. Usted no puede permitir que un momento difícil le arrebate su comunión con Dios. Y esa es la única razón por la cual Dios pone esta palabra en mi corazón. Para que si tú te encuentras literalmente en el lodo en este momento, o tu matrimonio, o tu negocio, o tu ministerio, o cualquier aspecto de tu vida se encuentre en el lodo, entiendas que Dios te metió ahí para hacer florecer cosas nuevas. ¿Crece el junco sin lodo? No. ¿Crecen los cipreses sin agua? No. Entonces es importante que entiendas que si estás en el lodo es porque algo va a crecer desde allí.
milagro se desvanezca. Cuando llegues al fin de tus sueños y de tu existir, Él te ayudará cuando tus lágrimas corran como un río. Cuando llores en la noche por no ver otro amanecer, Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Si supieras tú como Él sufrió, tienes que pasar las pruebas si tú quieres crecer. No dejes de creer en Él. Él va a estar allí cuando tú te estés cayendo. No te dará su espalda cuando estés clamando. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, te dará su amor. Si caído estás, te levantará y te abrazará. Y si débil estás, fuerzas te dará, Él no te dejará. No, Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. Él te ayudará, no importa tu carga cual sea. No. Si Dios ha tocado tu corazón esta noche, tienes la opción para decir: Señor, gracias. Gracias por haber tocado mi corazón. Y quizás has llevado una vida en cual has hecho cosas de la cual no estás orgulloso. Pero esta noche, Cristo Jesús, Yeshua, está ahí. Ahí donde tú estás, con sus manos abiertas, diciéndote: estoy aquí. Ven a mí esta noche o esta tarde en el Caribe, en Latinoamérica. Esa tarde puedes venir a mí. Esta noche o esta tarde, si estás en el Caribe o en Latinoamérica, no deja que los pensamientos del pasado, de las cosas que has hecho, te detengan. Esta noche puedes ir en la presencia de Cristo Jesús como estás, la persona que eres. Jesús
dijo a los fariseos cuando él fue a comer en la casa de Levi, y también cuando él estaba en la casa de Zaqueo, y los fariseos estaban murmurando entre sí: ve, el que se llama el Hijo de Hombre está sentado a la mesa con pecadores. Y Jesús les respondió: yo he venido para salvar a pecadores. Yo he venido para los ciegos, para darles la vista. Yo he venido para los que no son enfermos. Y por eso esta noche, si Dios tocó tu corazón, puedes ir a Cristo Jesús, que está ahí presente, donde tú estás, sin nada de vergüenza. Puedes ir y deja que Cristo te toma en sus brazos, y solo tienes que decir: Señor Jesús, yo creo en ti, y reconozco todo lo que he hecho, reconozco que soy un pecador, y reconozco también esta noche que no puedo hacer nada, no soy nada sin ti. Cristo está ahí tocando a la puerta de tu corazón, esperando para que tú abres, porque solo tú y nadie más, solo tú puedes abrir esa puerta de tu corazón y dejar a Cristo entrar en tu vida, y vas a ver que el momento que Cristo entra en tu vida va a venir cambio, va a venir progreso, te vas a llenar de un gozo que no se puede explicar, porque desde ese momento Dios te va transformando en una nueva creación. Si esta noche tú eres esa persona que quiere entregar tu corazón, toda tu vida a Cristo Jesús, te invito para que ores conmigo. O escuchas a mis palabras con fe. Si quieres orar conmigo, solo tienes que decir: Señor Jesús, ten misericordia conmigo y perdóname por todas las veces que he pecado, conscientemente e inconscientemente. Pero reconozco en este momento que he pecado y que no he cumplido a tus mandamientos. Y reconozco también en este momento que te necesito. Señor Jesús, te necesito en mi vida, te necesito en mi corazón. Por eso te entrego a mi vida y mi corazón esta noche, como una ofrenda de amor. Y te pido, Señor Jesús, para que entras y para que purificas a mi corazón, a toda mi vida. Crea en mí una nueva corazón y dame un nuevo espíritu. Enséñame, dirígeme en todo lo que hago, en todos mis pasos, en mis pensamientos, en mis sentimientos también. Y llévame, Señor Jesús, por ese sendero de salvación. Gracias, Señor Jesús.
por haber escuchado mi petición y por haber cambiándome en un verdadero hijo de Dios. Y desde este momento te reconozco y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén, amén y amén. Si has orado conmigo, te invito para que tomes contacto con nosotros. Los números de teléfonos aparecen abajo en la pantalla. Te queremos conocer, queremos hablar contigo y queremos acompañarte por ese sendero de salvación que esta noche o esta tarde, para los que están en el Caribe y Latinoamérica, que se abrió para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos por una canción. Durante esta canción puedes inclinarte y seguir abriendo tu corazón. Habla con Cristo. Deja que Cristo te toca y te sumerge en el Espíritu Santo de Dios. Esta noche o esta tarde es un nuevo capítulo. Se empieza a escribir en tu vida. Oh pecador, si tú pudieras comprender cuando te llama la voz del Salvador, y si pudieras humillar tu corazón para después sentir el gozo de su amor. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó, y por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación? Oh, si comprendieras lo inmenso de su amor, más allá. Oh, y con grande fe arrodillado ante su altar, pedirías perdón, brindándole a él tu corazón. Que tienes tiempo de pensarlo una vez más. Si sabes tú muy bien de que quizás al fin mañana ya no vuelvas a vivir. ¿Por qué luchar por no escuchar que en una vez en el Calvario por tu alma se entregó? Que por amarte a ti vino a morir aquí para mostrarte que en él hay salvación. Oh,
Una nueva semana con el Señor. Recibe tu bendición y comienza tu nueva semana con música cristiana, oraciones, testimonios, mensajes bíblicos, saludos y mucho más. Todos los lunes de 7 a 9 de la noche, aquí en Radio Comienza un Día Nuevo. Se mueven los dinteles del cielo cuando yo le canto a mi Dios. Essa aqui tá o programa Comissão Dia Novo com o Senhor. De Jaluna para Viernes, de Jesus para Honor de Merdia, aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Sintonizanos e recebi boa bendição para meio de cantiga não cristã. Mensagem, orações, felicitações, saludos e hope mais. Bom dia, carregar com bendição tá começar aqui na rádio Comissão Dia Novo com o Senhor. Y un vistazo en el reloj aquí en el estudio nos enseña que son las 9:15 de la noche en este lunes, el 9 de junio. Queremos enviar un saludo, también un deseo de bendición, un gran abrazo en el amor de Cristo para Irvin Stradel, para Judy y Edgar Vanga y toda su familia, para Ronchi Magali Richards y la familia completa allá en Rincón, Bonaire. También para Irvin y Ruli Albertes, para Gerald y Judesca do Valle y su casa completa, para Orlando Ubilla, Charette y Senia, tía Viola y toda su familia en Suecia. También un saludo y deseo de bendición para Bernadette Damasco en Zandam, para Luis y Rosaura Ramírez. Y queremos enviar un saludo, una palabra de bendición, pero también una palabra de fortaleza, un fuerte abrazo en el amor de Cristo para la familia Lamper que está pasando por días de tristeza. Pero sabe que Dios nunca permite que pasamos por pruebas que surpasan nuestra fuerza. Dios siempre ya tiene una salida. Dios ya ha procurado para el paz y también el consuelo por cuando esos momentos de tristezas llegan a nuestra puerta. Especialmente para todos ustedes tengo la próxima canción. sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. Bautízame, Señor.
Yo no quiero otra cosa que tu amor. Yo no quiero, no, 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 no. Lo que quiero es tu amor para siempre. No importa lo que digan, no me importa, yo te creo. Cansado estoy de ver tanta mentira por dinero. Han dado vuelta tanto tu palabra y algunos se atrevieron a negarla, pero yo ya entendí que me hace bien oír tu voz cuando me hablas. Oh. Vivir sin ti es querer vivir sin aire, es como golpearle al viento, o querer ganarle a nadie. Oh. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero, porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo, no, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa que tú. No, 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 no. Yo no quiero, no, 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 no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Esperanza y mi consuelo en mi vida, oh, sí. Me llenas con tu paz y me acompañas cada día, oh. Recuerdo aquel momento y tus palabras, Jesús, tú me dijiste que me amabas. Ahora estoy confiado y me hace bien oír tu voz cuando me hablas. Oh, vivir sin ti es querer vivir sin aire, es como golpearle al viento o querer ganarle a nadie. Oh, no, 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 no. Vivir sin ti, aunque puedo ya no quiero, porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. No, 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 porque tú eres en mi vida lo mejor de lo que tengo. Yo no quiero otra cosa que tu amor. Yo no quiero, no, 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 no. Lo que quiero es tu amor para siempre. Y de esa manera hemos llegado a la final de la transmisión de hoy. Vamos por la última canción. Muchas gracias por haber acompañándome en esta plataforma esta noche y conjuntamente dar alabanza y gloria al nombre sobre todos los nombres. Si Dios permite, mañana por la mañana a las 11
de la mañana, horario local de Holanda. Estaremos de nuevo con ustedes en esta plataforma con la programación Empapiamento. Comienza un día nuevo con Señor. Por lo que concierne una nueva semana con el Señor, si Dios permite, estaremos el próximo lunes de nuevo con ustedes. El mismo live stream, la misma plataforma, el mismo horario. Estaremos con ustedes. Muchas gracias, que Dios les bendiga en grande en la semana que está por delante y que Dios le dirige en todo, en sus pensamientos, sus sentimientos, en todo lo que cada palabra que va a salir de tu boca, y también que Dios te da también la sabiduría para tomar decisiones que agradan a Dios. Vamos a decir chao, 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 hasta mañana, o si no, hasta el próximo lunes. Chao, 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 chao. Las veces que intentaste, tratas de olvidar las lágrimas que lloraste. Solo tienes pena y tristeza y el futuro incierto espera. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. ¡Sí! Ah, la, 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 la. Ah, la, la, la. Muchas veces yo me siento igual que tú y mi corazón anhela algo real. Y tu amor viene a mí y me ayuda a seguir. Puedes tener paz en la tormenta. Puedes tener paz en la tormenta. Fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aún con tu mundo hecho pedazos, el Señor cuidará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta.